Hermanas y hermanos, que la paz esté con ustedes. Les habla Ángel David Prada. Según el Señor, según lo que está escrito en su palabra, en la Biblia, hay unos pasos, una secuencia que nos lleva a la salvación. Y lo primero es creer en Cristo, la fe. Lo segundo es bautizarnos. Esto del bautismo nos da el don del Espíritu Santo y nos reviste de Cristo, como dice el apóstol San Pablo. Nos reviste de Cristo, nos incorpora a Cristo y nos incorpora a su cuerpo, que es su iglesia. Llegado a este punto, uno puede decir, oye, ya tengo el Espíritu, ya me salvé, listo, más nada que hacer. Pues no es así. Se podría decir que ahora es que comienza el camino, que uno como cristiano comienza su camino hacia el encuentro definitivo con el Señor en su reino, en el cielo. De hecho, este Espíritu, cuando nosotros nos abrimos a Él y dejamos que Él se abra, produce sus frutos. Cuando nosotros nos cerramos al Espíritu de Dios, lo que florece o puede florecer en nosotros son los frutos de la carne. No es que nuestra carne sea mala, no. El apóstol, cuando habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, es una contraposición para decir la carne en contraposición al Espíritu, a las obras del Espíritu. Y dentro de estos frutos del Espíritu, el apóstol nos lo enumera en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Esto no es mágico, en el cristianismo no hay nada mágico y todo depende de nuestra decisión de dejar que el Señor se manifieste en nosotros o no. Por esta razón, el apóstol dice, si ya estamos en el Espíritu, si seguimos al Espíritu, entonces debemos obrar según el Espíritu. Y esto significa dejar que el Espíritu produzca sus frutos en nosotros. Y esos frutos son frutos de salvación. Y el primer fruto que produce este Espíritu es el amor. El amor. El amor o caridad, la virtud teologal que junto con la fe y la esperanza nos llevan hacia el Padre. Fíjense que en esta sociedad se habla mucho de amor. Un homosexual le dice a otro que lo ama profundamente. La prostituta que dice que ama a sus clientes. Miembros de una banda dicen que se aman entre ellos, que se quieren mucho. Y entonces, no por eso vamos a decir que en ellos ha nacido Dios, porque ha nacido en ellos el amor. No. La fe, la esperanza y la caridad están íntimamente relacionadas. No es posible hablar de que yo tengo amor a Dios y no creo en lo que Él dijo. No, entonces no es amor, no es amor a Dios, no es esa virtud. La caridad como virtud teologal implica el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Igualmente, no es posible que yo tenga fe en el Señor y no quiera vivir el mandato del amor, como Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es una interrelación de estas virtudes teologales o teológicas, que nos conectan con Dios y el Señor las permite para que nos lleven a Él. E igualmente la otra virtud, que es la esperanza. Nadie, un cristiano viviendo en el amor, en la fe, no va a tener la esperanza en las promesas que Jesús les hizo a sus discípulos, nos hace a nosotros, sobre ese reino esperado, donde solamente es felicidad a su lado, donde hay luz. Entonces, la diferencia del mundo es que tiene una conexión con Dios. Y si tiene una conexión con Dios, implica hacerle caso al Señor y vivir según sus mandamientos. Dice el apóstol en Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y si se dan cuenta, este Espíritu produce en nosotros un fruto muy importante, que es el amor. Y el apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice que el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha nacido de Dios,
porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que hace este Espíritu? Nos lleva a ser hijos de Dios, nos lleva a ser como Jesús. ¿Pero por qué? Porque nos lleva a vivir el amor. Ahora, esto es mágico, ¿no? Esto depende de nosotros. Le abramos las puertas de nuestro corazón al Espíritu para que Él manifieste y haga patente sus obras. Por eso el apóstol dice en Gálatas 5, capítulo 25, que si estamos en el Espíritu, si seguimos al Espíritu, entonces debemos obrar según el Espíritu. También el apóstol enumera unos frutos de la carne. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice así el apóstol: Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús decía también que hay una puerta angosta, estrecha, que lleva a la vida, y una puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Esta puerta pequeña es la puerta del Espíritu, de los frutos del Espíritu, y la otra son de los frutos de la carne. El apóstol San Juan, en su primera carta, dice que el Hijo de Dios no peca. Aunque si uno peca, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros podemos decir: ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso de que el Hijo de Dios no peca si somos pecadores? Claro, tenemos esa orientación, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y vivimos el amor, no cometeremos ninguna de esas faltas, de esas situaciones que plantea el apóstol como obras de la carne. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor, tal como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como víctima de suave aroma. Y el apóstol San Pablo nos dice: pero ante todo, vivan un amor intenso, porque el amor es el vínculo de la perfección. Igualmente, el apóstol San Pedro, en la primera carta: vivan un amor intenso los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, hermanos, con esto nos está diciendo que la protección que tenemos para evitar todas estas obras de la carne, en la medida de lo posible, es vivir según el Espíritu. No hay otro camino, sino es el camino del amor. San Agustín decía: ama y haz lo que tú quieras. Uno puede pensar que es una frase muy frívola, muy superficial. Sin embargo, si le vemos el sentido y a lo que dice el apóstol de que el Hijo de Dios no peca, entenderemos cómo alguien que viva intensamente el amor, cómo va a robar, va a matar, va a calumniar, va a hacer todas esas obras de la carne que enumeró el apóstol, y que, como dice el libro del Apocalipsis, todos los que hagan eso heredarán la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo llevamos esto a la realidad concreta en nuestra vida diaria? Nosotros decimos: bueno, pero yo tengo fe, yo creo en Dios. Y no nos acercamos nunca a la iglesia, al templo. No compartimos la fracción del pan, la misa. Yo creo en Dios, Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo creo en Él. Dice el apóstol Santiago: ¿crees en Dios? Haces muy bien, pero también los demonios creen y se estremecen. Y el Señor decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Y el apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 23, dice, nos habla de esta voluntad del Padre, y dice que su voluntad es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Fíjense, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Entonces allí tenemos la voluntad del Padre y todo tiene que ver con este fruto del Espíritu que es el amor. Fíjense que uno puede decir, oye, pero es que yo creo en el Señor y nunca te reúnes en la iglesia, no vas a amar a Dios como el Señor nos mandó, que dijo, hagan esto en conmemoración mía, la fracción del pan, la Eucaristía, la misa. Hay otros que su cristianismo es un cristianismo de domingo, pero de lunes a sábado nos portamos como los propios diablitos, ni los paganos. ¿Eso sirve de algo? O a veces nuestro cristianismo es un cristianismo de primeros bautizos, primeras comuniones, matrimonios y funerales. Y los otros días vacaciones. Vacaciones de Dios. O también muchas veces un cristianismo en donde solamente vamos a encontrarnos en la comunidad de Dios, en la iglesia de Dios, solamente cuando hay una procesión a la Virgen o una fiesta de la Virgen. Y eso no puede ser. El cristianismo es de lunes hasta siempre. No termina nunca. Solamente va a terminar cuando nos encuentre la muerte o cuando el Señor venga. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice el Señor que estos nuevos convertidos que se acercaban al Señor, que estaban ya incorporados a la iglesia del Señor, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la comunión y en la fracción del pan o Eucaristía, como se conocía a la misa, lo que nosotros ahora llamamos misa, la fracción del pan y Eucaristía, como se conocía en las primeras comunidades cristianas. Dejándonos guiar por el Espíritu, lograremos evitar todas estas obras de la carne que nos llevan, como hizo el apóstol San Pablo, a la perdición. Y él lo dice clarito, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, solamente me queda invitarte a que por favor te suscribas al canal, le dejas la campanita para que recibas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Si es posible, lo compartas con tus amistades a fin de ayudar, si te gustó el video, por supuesto, a que el mensaje de Dios pueda llegar a muchas personas. Que el Señor te bendiga grandemente.